Las sales minerales corresponden a sustancias inorgánicas de tipo iónico que en presencia de agua se van a disociar en sus iones. Es decir, van a liberar aniones y cationes que se van a quedar en el seno del agua. En los seres vivos se pueden encontrar de tres maneras: disueltas, precipitadas o asociadas a biomoléculas orgánicas. Las disueltas corresponden a cationes y aniones disociados porque los dipolos de agua se interponen entre ellos. Los cationes más abundantes serían cationes metálicos como el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio. También tenemos aniones como el cloruro, el bicarbonato, sulfato, los fosfatos, etc. Desempeñan funciones muy importantes, casi todas relacionadas con la homeostasis, es decir, el mantenimiento del equilibrio interno, y también en la regulación, ayudando como cofactores a la acción catalítica de las enzimas. Además de esto, también están implicadas en importantes funciones fisiológicas, como puede ser la sinapsis o la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular, la coagulación de la sangre, etcétera, etcétera. Las sales minerales se pueden encontrar precipitados formando depósitos de sólidos iónicos. Estos van a tener una función fundamentalmente esquelética gracias a su rigidez, también de sostén, formando caparazones, conchas o huesos. Y luego, por último, las sales minerales asociadas se encuentran integrados en las estructuras de las biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, podemos encontrar los fosfolípidos, en la cual los grupos fosfato, o sea, una sal mineral, se encuentran integrados en lípidos de membrana, la hemoglobina, que contiene cationes de hierro, o la clorofila, que contiene cationes de magnesio. Aparte de las acciones específicas que puedan realizar las sales minerales, especialmente los cationes, vamos a destacar dos funciones que realizan de forma general las sales minerales en estado disuelto. El primero de ellos es la regulación de los fenómenos osmóticos. La ósmosis es un fenómeno físico que consiste en el paso del disolvente a través de una membrana semipermeable y siempre a favor de un gradiente de concentración, es decir, pasando de aquella disolución que está más diluida a la que está más concentrada hasta que se igualan las concentraciones. Como se puede ver en este dibujo, vemos que aquí tenemos la solución más diluida, esta es la más concentrada, se produce el paso del disolvente, en este caso sería el agua, y podemos apreciar cómo ahora existe la misma concentración, aunque los volúmenes han cambiado. También hay otro concepto interesante que es la presión osmótica, que es los choques o la presión que ejercen las partículas de soluto sobre la propia membrana. Las membranas biológicas van a tener esta consideración de membranas semipermeables. Por lo tanto, el agua va a pasar a través de ellos siempre que exista ese gradiente de concentración. Siempre de la solución más hipertónica, de mayor concentración, a la más hipotónica, que es la de menos concentración, hasta que ambas quedan igual, es decir, sean isotónicas. También las membranas biológicas pueden dejar pasar algunos iones, pero no va a ser gracias al fenómeno de la ósmosis, sino a la acción de unas proteínas específicas que existen en las membranas biológicas, que son proteínas transportadoras. De este modo, habitualmente se define un medio interno
de las células y un medio externo que puede ser o los fluidos corporales de un ser pluricelular o el medio en que viva un organismo medio acuático, que viva un organismo unicelular. Habitualmente el equilibrio estaría si ambas disoluciones fuesen isotónicas. Aquí tenemos el caso de una célula vegetal, aquí el caso de los eritrocitos. Podemos ver que cuando las dos soluciones entre el medio interno, el citoplasma, y el medio externo tienen la misma concentración de solutos, es decir, son isotónicos, se produce un equilibrio entre entradas y salidas de agua y por lo tanto el volumen de la célula permanece constante. Este sería el estado normal. Si se ponen las células en contacto con un medio hipertónico, es decir, de mayor concentración que el citoplasma, lo que se va a producir es por fenómenos osmóticos una salida de agua porque va a tender a igualar las concentraciones, con lo cual las células tienden a arrugarse, a perder volumen, produciendo lo que se denomina plasmólisis. Si por el contrario el medio es hipotónico, el medio externo, por ejemplo puede ser el agua dulce, se va a producir el fenómeno contrario, va a haber una tendencia de entrada de agua porque en este caso el citoplasma va a tener una mayor concentración, el disolvente, el agua va pasando al interior para intentar equilibrar las concentraciones, con lo cual la célula empieza a aumentar el volumen produciendo lo que se denomina una turgencia, que en casos extremos puede llegar a producir la ruptura de la célula, especialmente en células animales como en los eritrocitos que no disponen de una pared celular rígida que los contenga, como pasa por ejemplo con los vegetales. El otro fenómeno que regulan de forma general las sales minerales sería el equilibrio del pH, es decir, el equilibrio ácido-base. El pH del agua tiene un valor de 7, definiendo el pH como el menos logaritmo de la concentración de protones, teniendo en cuenta que el agua tiene una baja constante de ionización, es decir, que apenas se escinde en el catión OH, el anión OH- y un protón. Eso hace que el pH tenga el valor de 7 y además sea bastante sensible a la adición de ácidos que bajarían el pH porque suben la concentración de protones y de bases que lo que harían sería subir el pH porque bajan la concentración de hidrogeniones. Algunas sales minerales forman parte de los sistemas amortiguadores o tampón, consistentes en una disolución de un ácido débil, como puede ser muchos ácidos orgánicos, como el ácido acético, el ácido cítrico, y su sal correspondiente, pues un bicarbonato, por ejemplo, en el caso del ácido carbónico, que sería otro ácido débil. La función que tienen estos sistemas amortiguadores es la de mantener constantes los niveles de pH, algo que es muy importante porque al igual que sucedía con la temperatura, existen una serie de biomoléculas, especialmente las proteínas, que son muy sensibles a los cambios de pH y por lo tanto pueden desnaturalizarse y perder su función. Lo que van a hacer estos sistemas, por ejemplo, el sistema tampón bicarbonato, que como podemos comprobar está formado por un ácido débil, en este caso el ácido carbónico, y su sal correspondiente, en este caso un bicarbonato de sodio, que en disolución va a escindirse en el anión bicarbonato y el catión sodio. Este sistema tampón bicarbonato va a ser el encargado de mantener los niveles de pH constantes en medios extracelulares como por ejemplo la sangre, el plasma sanguíneo. Se establece un equilibrio entre la disociación del ácido en el anión bicarbonato y un protón y la formación de este ácido a partir de la unión del bicarbonato y el protón. Quiere decir eso que esta reacción se produce tanto en un sentido como en el otro. Por tanto, más que una reacción química unidireccional, es un equilibrio. Llega un momento en que ambas tendencias se equilibran. Estos equilibrios pueden romperse cuando se producen variaciones en alguna de las condiciones externas, por ejemplo el pH. Y ahora vamos a ver cómo
este equilibrio se va a desplazar en virtud de que se añada un ácido y una base, en virtud de que baje o suba el pH, y veremos que además el sentido en que el equilibrio se desplaza va a poder amortiguar esas variaciones de pH. También vemos que en este caso concreto hay una posible salida, si se forma mucho bicarbonato, que es convertirse en agua y CO2 que al igual que el vapor de agua, pueden difundirse perfectamente a través del aparato respiratorio. Bien, si se añade un ácido, lo que ocurre es que este ácido puede añadirse o puede generarse por una reacción metabólica. Este ácido, como todos los ácidos, son sustancias químicas que tienen tendencia a liberar protones. Este ácido va a llenar de protones el medio, la concentración de protones va a aumentar y consecuentemente va a disminuir el pH, porque recordemos que el pH es un menos logaritmo. Por lo tanto, una subida exponencial además en la concentración de protones va a llevar, en virtud de esta fórmula matemática, va a llevar a un descenso del pH, valores por debajo de 7, que sería el entorno de la acidez. En este contexto, este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, va a unirse el anión bicarbonato que existe en el medio con el protón para formar ácido carbónico. De tal modo que este exceso de protones que ha generado el ácido va poco a poco limándose, disminuyendo, gracias a que este bicarbonato se combina para formar el ácido carbónico, que si se produce en grandes cantidades puede incluso difundirse en forma de agua y CO2. Con lo cual, este sistema lo que ha hecho ha sido consumir ese exceso de protones y, por lo tanto, restablecer los valores del pH. Los protones, la concentración de protones disminuye, el pH aumenta hasta llegar a los valores cercanos a la neutralidad, que son de 7. En el caso de que se añada una base o una reacción metabólica produzca una sustancia que tenga carácter alcalino, las bases lo que van a hacer es consumir protones. Con lo cual, el pH de la célula, o el pH fisiológico, en este caso del plasma sanguíneo, va a aumentar mucho. ¿Por qué? Porque si tenemos una base que va a tender a consumir protones, la concentración de protones del medio va a disminuir y consecuentemente el pH va a aumentar a valores por encima de 7, que sería el terreno de la alcalinidad. Por lo tanto, esta reacción química se va a desplazar ahora hacia la izquierda. Es decir, el ácido carbónico presente en el medio se va a disociar en el anión bicarbonato y en protones. Estos protones que genera el sistema amortiguador van a suplir la carencia de protones que ha generado esta base, con lo cual el pH va disminuyendo porque se van produciendo protones y por lo tanto se restablecen los valores próximos a la neutralidad. De un modo muy parecido, el sistema tampón-fosfato, que es el que actúa generalmente en mayor medida en el interior de las células, en el citoplasma, que está formado por las diferentes sales, los diferentes aniones del ácido ortofosfórico. Por ejemplo, este sería el ácido débil y esta sería su sal correspondiente. Se establece un equilibrio que sería este, es decir, este ácido débil, como ácido que es, libera protones para formar su base conjugada y además están en equilibrio porque son reacciones reversibles. En este caso, tanto si se añade un ácido o una base, se va a producir los correspondientes desplazamientos del equilibrio que van a permitir además amortiguar o tamponar estas variaciones de pH y mantenerlos en unos niveles cercanos a la neutralidad, que es lo que necesitan nuestras proteínas. Si se añade un ácido, esto se va a desplazar hacia la izquierda. Por tanto, se va a formar este anión y se van a consumir
estos protones, el exceso de protones se va a consumir y se restablece el pH. Si se añade una base, tenemos un déficit de protones, un pH alto, un déficit de protones, con lo cual este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y por lo tanto se van a generar los protones que el medio necesita para restablecer el pH de nuevo a valores cercanos a la normalidad.